La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra va a impactar en diferentes aristas en todo el mundo. Y para analizar el panorama a nivel internacional respecto a ello, me da mucho gusto saludar a Beata Bogna, internacionalista, a quien yo le agradezco, columnista del Heraldo de México, a quien le agradezco estos minutos de contacto. Estimada Beata, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Jesús, un gusto saludarte. Era cuestión de tiempo. El precario estado de salud de la reina Isabel, después de que se contagió de COVID-19, pues ya de alguna manera mostraba al mundo la posibilidad ante su avanzada edad que podría fallecer en cualquier momento. Sin embargo, aquí es la pregunta, ¿qué tanto se preparó el Reino Unido para este tiempo, para poder evitar pues algún tipo de sismo político a nivel internacional? Y si están preparados para mantener la cohesión en el Reino Unido y las naciones independientes. Sí, eso sin duda. Yo creo que en ese sentido el Reino Unido sí se preparó muy bien para esa transición, o sea, la muerte de la reina y la sucesión del príncipe Carlos, que desde hoy pues se convierte en el monarca del Reino Unido. Ya hace algunos años incluso ha habido filtraciones de cómo sería el protocolo los 10 días que siguen después de la muerte de la reina hasta su entierro y cómo sería el proceso de pues asumir el poder por el nuevo rey. También se preparó la Comunidad de las Naciones, que es esa plataforma que reúne a los 54 países, en su gran mayoría, pues eran colonias del Reino Unido en su momento, y la reina Isabel justamente pues era la jefa de esa Comunidad de las Naciones, un puesto simbólico hoy en día, no cabe duda, pero pues relevante para mantener pues esos contactos, esos lazos que sigue teniendo el Reino Unido con los Ujú, países que en su momento eran sus colonias. ujú. Y finalmente yo creo que queda el tercer punto, los 14 países que además del Reino Unido, donde además del Reino Unido, la reina Isabel pues fue jefa de Estado hasta hoy, hasta su muerte. Y en ese sentido también hay protocolos que se han realizado en esos países precisamente para pues el momento de esa transición de poder. ¿Cuáles son esos países? Algunos muy cercanos a México, como Canadá, como Belice. Ujú. Hay 6 países del Caribe también, donde la reina Isabel pues era jefa de Estado, monarca que desempeñaba ese papel de jefa de Estado. Australia, Nueva Zelanda y algunos países en el Pacífico. Ujú, Ahora bien, justamente en esos 14 países yo creo que puede haber pues algunas tensiones en el momento de la transición del poder, ujú, porque en esos países justamente donde la reina Isabel representaba ese vínculo de alguna forma pues con la antigua metrópoli y sus colonias, pues era bienvenida, pero ya su sucesor no necesariamente, o sea, puede eso generar ujú, debates mucho más fuertes y los cuestionamientos mucho más fuertes sobre si tiene caso mantener la monarquía a través de ese vínculo con ujú. el Reino Unido, o es mejor quizás pues pasar a la República. Sí, este es un asunto muy importante porque todo está en función, algunos analistas lo han visualizado, en función de quién quede como rey, si Carlos III o si en un momento dado para mantener la cohesión del Reino Unido tendría que abdicar en favor de su hijo Guillermo. Y sobre todo porque, bueno, pues empiezan a surgir informaciones, por ejemplo, desde Australia, que en esta transición podría estar buscando su independencia total del Reino Unido y podría suceder con otras de las 50 naciones en donde de manera simbólica la reina Isabel era el líder máximo. Ahí en este punto, ¿qué es lo que más conviene en este momento? ¿Mantener a Carlos III con su impopularidad o una abdicación en favor de su hijo Guillermo? ¿Qué es lo que se dice en aquella parte del mundo? Mira, yo creo que, o sea, Carlos el tercero no llega al trono para abdicar inmediatamente, o sea, me parece que sería como un poco absurdo, sobre todo que esa posibilidad se ha manejado pues hace algunos años, pero a raíz de los protocolos que hemos visto hace como 2 o 3 años, pues ya se aclaró que sí, Carlos tercero, o sea, su hijo Carlos va a ser el sucesor de la reina Isabel y eventualmente pues el siguiente pues va a ser el príncipe Guillermo. No creo que Carlos llegue al trono para abdicar inmediatamente. Sería un poco sorprendente a mi modo de ver en esas circunstancias y en este contexto. A no ser que en algún tiempo realmente los movimientos antimonárquicos pues se convierten en un problema para el Reino Unido. En caso de los demás países, los 14, yo creo que no tendría
tanto problema la monarquía británica si los países que están bajo, digamos, su gobierno decidan optar por convertirse en las repúblicas. Es un proceso que hemos visto a lo largo de los últimos años y es un proceso pues muy esperado también. Ujú, Entonces, no se opondrían aquí la monarquía ujú. británica, obviamente, a los cambios Sí. que desearían introducir en el sistema político, pues los ciudadanos de, digamos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Belice u otros países, ¿no? Pero desde el punto de vista de la política interna del Reino Unido, pues recordemos, es una monarquía parlamentaria, es un país donde el Ejecutivo tiene dos cabezas, básicamente. Una es el monarca o la monarca durante esos 70 años, pero tiene un papel simbólico, y la otra cabeza es el primer ministro, la primera ministra. Hoy en día, pues Liz Truss. Y es en el gobierno donde radica el poder ejecutivo. El monarca tiene un poder más que nada simbólico, y esos 70 años de Reina Isabel, pues han sido los años en los cuales obviamente los británicos pues han sentido mucho apego a la monarquía, sin duda, porque la reina pues también ha jugado un papel, ha sido un personaje que ha sabido jugar el papel adecuado a las circunstancias Ujú. del Reino Unido. Y eso pues les ha gustado a los británicos. Obviamente el tema de la familia real pues ha generado mucha Sí. más controversia, y no necesariamente pues hay el mismo apego a Carlos que a Ujú. la reina Isabel, y eso sí puede generar controversias y cuestionamientos. Incluso la primera ministra, recordémoslo, en su juventud era antimonárquica, y ella recibió de la reina Isabel, pues hace 2 días, pues ese beneplácito para empezar a formar el gobierno. Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí hay muchos también, obviamente, cambios, evolución y aspectos nuevos que pueden aparecer en ese panorama. Los cambios en la monarquía y en la política de cada región evidentemente van a suceder tarde o temprano. Efectos en la economía a nivel mundial, sobre todo si tomamos en cuenta pues estos nubarrones de recesión mundial por los que estamos atravesando. ¿Se visualiza algún impacto desde el punto de vista económico financiero? Mira, pues el mundo pues, está viviendo sus peores momentos desde, yo diría, hace 30 años, básicamente. Entonces, en ese sentido, pues sí, esa realidad pues nos rodea a todos los líderes políticos. Y la reina Isabel, en ese contexto, pues ha jugado un papel relevante, sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19. Ella dio un mensaje bastante conmovedor hace un par de años a los británicos, cuando la mortalidad era muy alta en el Reino Unido a raíz de la pandemia de COVID-19. Un mensaje pues en el cual quería demostrar de que los británicos han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, han sobrevivido a momentos difíciles, y también la pandemia pasará a la historia. Muy bien. Entonces, en ese personaje se estaba, se puede decir, manifestando pues esa continuidad, pero también esa resiliencia de los británicos. Con su pérdida, con su desaparición, pues obviamente muchos se van a sentir un poco más inseguros, pero en principio eso no debería influir en el estado de la economía del mundo, yo Correcto. diría, porque eso va por otros caminos un poco, y eso lo tiene que atender justamente Liz Truss, la primera ministra, que justamente también hoy por la mañana, antes de la muerte de la reina, anunció pues ciertas medidas para reducir Ujú. los costos de los recibos energéticos para los británicos. Beata Wagner, yo agradezco mucho estos minutos de análisis al auditorio del Heraldo Televisión. Habrá tiempo, se abren 12, 14 días hacia adelante de análisis, de funerales y demás. Y bueno, pues estaremos platicando en una oportunidad siguiente en los siguientes días. Muchísimas gracias, Beata. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta que le vaya muy luego. bien. Es Beata Wagner, una columnista del Heraldo, internacionalista. Te invito para que la leas siempre en nuestra edición impresa del Heraldo de México.